Saludos, mis amigos y hermanos. Estamos viendo cómo la delincuencia aumenta de manera considerable. Y como cristianos le echamos toda la culpa a nuestros gobernantes. Pero si se han fijado bien en lo que encuentran los policías cuando entran en esta casa de narcos, criminales, delincuentes, encuentran altares a la llamada Santa Muerte. Encuentran altares. Estos delincuentes no son más que instrumentos del demonio para hacer daño. La palabra de Dios nos dice claramente que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y se refiere a esto que estamos viendo. La lucha, hermanos, en Cristo, no es simplemente contra la delincuencia. No es simplemente responsabilidad de nuestros gobernantes. La lucha es contra los demonios. Esta gente invoca demonios. Sale inspirada, ¿no?, por los demonios a hacer daño. Y nosotros echándole la culpa a toda la policía, yo creo que tienen un grado de culpabilidad, es cierto. Pero escúchenme, hermanos, como cristianos, démonos cuenta cómo estos delincuentes, esta gente mala y perversa, invoca, ¿no?, y tienen altares de la Santa Muerte en sus casas, en el lugar donde se reúnen, en sus fiestas, tienen altares de la Santa Muerte que no son más que demonios. Son demonios, instrumentos de Satanás para hacer daño. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Exactamente lo que hace la delincuencia actualmente. Hurtar, matar y destruir. ¿Y cuál debe ser nuestra posición con respecto a el auge de la delincuencia? ¿Qué? ¿Simplemente leer el periódico? ¿Simplemente echarle la culpa a nuestras autoridades? Estamos mal, hermanos. Estamos mal, muy mal. Nuestra posición como iglesia, como cristianos, debe ser de rodillas para contrarrestar, para que en el nombre de Jesús todas estas huestes de maldad, ¿no?, el Señor las elimine. En Efesios capítulo 6 de la carta a los Efesios, quiero leerles aquí Efesios 6, desde el verso 10. Nos dice el Señor en su palabra. Efesios 6, desde el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas estas pandillas, estos delincuentes, le rinden culto a los demonios, a la Santa Muerte. Nuestra lucha, dice el Señor,
no es contra sangre ni carne. Nuestras autoridades pueden comprar cualquier cantidad de patrulleros, un patrullero para cada barrio. Pueden comprar los armamentos, ¿no?, de mayor potencia y más modernos que hay en el mercado. Pero la lucha contra estas huestes espirituales de maldad que andan por todos lados debe ser luchada de rodillas, orando al Señor e intercediendo. Hace unas semanas atrás, un hermano en Cristo, un pastor, le estaba predicando a unos jóvenes de esos barrios, y llegaron estos hijos de Satanás y mataron al pastor y a los jóvenes que estaban escuchando la palabra del Dios por medio del pastor. Los mataron. ¿Ustedes creen que es culpa solo de la policía? No, estaba la policía, las autoridades. No, mis hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, tenemos que orar e interceder por nuestro país. Señor, guarda nuestro país de todas estas huestes espirituales de maldad. Protege nuestro país, Señor amado, porque los demonios andan desatados. Estos hombres y mujeres también en la delincuencia invocan los demonios, alaban a los demonios, adoran demonios y los demonios se desatan. Y la iglesia, o sea, los cristianos, no oramos. Me da mucha pena, y perdónenme, pena, dolor y coraje cuando cristianos sacan manifiestos en las redes sociales hablando mal contra los gobernantes, que sí, que esto de aquí es culpa de ellos. También es nuestra culpa, porque no oramos. Y me refiero a los cristianos que vivimos en esta ciudad, mi amada ciudad de Guayaquil, que vivimos en este país, nuestro amado país Ecuador. Dice la palabra de Dios que si queremos vivir quieta y reposadamente, oremos por nuestras autoridades. Pero no, hay cristianos que en vez de orar por nuestras autoridades, los que hacen es señalar a nuestras autoridades, hablar mal de nuestras autoridades y tratan de hacer quedar mal a las autoridades. Mis hermanos, la palabra de Dios es la verdad. Si queremos vivir quieta y reposadamente, oremos por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, por toda persona en autoridad. Oremos por ellos y oremos también porque Dios nos dé el poder y la palabra en el Espíritu Santo para liberar a tantos jóvenes que están metidos en la delincuencia, en las manos de estos demonios de la Santa Muerte, en las manos de Satanás. Es mundo de los espíritus, hermanos, es real. Sabemos que es real. Esto no es un juego. El mundo espiritual es real, es real. Y hay sectores de nuestra ciudad tomadas por demonios, donde los jóvenes sirven, alaban y adoran a los demonios. No tienen otro pensamiento que matar, que matar, que matar. Y eso viene de personas endemoniadas que exaltan a la Santa Muerte. Y nosotros, como cristianos, peleándonos
¿Por qué? Peleándonos porque este gobernante es malo, este es bueno, este es malo. Mis hermanos, en el nombre de Jesús, esto es real. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hay lugares, hay barrios enteros tomados por demonios, tomados por demonios. Leen las noticias, ven las noticias, donde quiera salen los altares a la Santa Muerte. Hace unos días atrás, la policía, mejor dicho, el ejército, separó a uno de los suyos porque era un informante de la delincuencia. Avisaba a los delincuentes cuando iba a haber alguna redada. Y saben, en una funda de este hombre del ejército, no era cualquiera, un hombre importante del ejército, en la funda que hallaron, había la funda y tenía ahí una imagen de la Santa Muerte. Tomemos una idea de contra qué y contra quién estamos luchando. Y hermanos, la lucha contra las huestes espirituales de maldad es de rodillas. Como iglesia, como cristianos, de rodillas. Señor, si amamos a nuestra ciudad, si amamos a nuestro país, de rodillas ante el Señor, clamando al Señor que guarde nuestro país, que proteja nuestra ciudad, que le dé sabiduría a nuestros gobernantes, pero orando también por nosotros mismos como cristianos y como iglesia. Que Dios nos dé el poder para predicar la palabra. Y muchos de esos jóvenes, adolescentes, niños, sean liberados, sean rescatados de las manos de Satanás. Dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por tanto, en el nombre de Jesús, mis hermanos, preocupémonos de eso. ¿Ora usted por nuestros gobernantes? Sí, lo hemos visto anteriormente. Hay cristianos que gracias al Señor oran y cumplen con lo que la palabra de Dios dice. Si queréis vivir quieta y reposadamente, intercedamos por nuestros gobernantes y por toda persona que está en autoridad. Eso nos dice el Señor. Ustedes quieren vivir quieta y reposadamente. Oremos por nuestros gobernantes. No oran por los gobernantes. Achacan a los gobernantes. Los señalan. Hablan mal de los gobernantes. Dios tenga misericordia de ustedes, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que hay que respetar a nuestras autoridades. Y veo que con mucha liviandad se los irrespeta. No oran. Entonces el diablo tiene libertad para hacer lo que quiere. Dios dice, oren. No, yo achaco a las autoridades, señalo a las autoridades, las condeno a las autoridades. Pero mis hermanos, en el nombre de Cristo, nuestra pelea es espiritual, es contra los demonios. Tomemos en serio esta pelea. Sí, los hijos de Dios debemos debemos ser la excepción. Doblemos rodillas en nuestra casa o en la iglesia para liberar de los demonios
a nuestra ciudad, para liberar de los demonios a nuestro país. Y esta lucha la vamos a ganar solamente de rodillas y no señalando ni hablando mal de nuestros gobernantes. La delincuencia tiene como jefe a Satanás y a sus demonios, a la santa muerte. Nosotros, en el nombre de Jesús, por el poder del Señor, vamos a orar y a actuar para liberar a tantas gente, tantos jóvenes metidos en esa maldad. Hermanos, la victoria es nuestra si doblamos rodillas. Que Dios le bendiga. Amén.